Compañeros, muy buenas tardes, Magíster Natalie Cáceres. Somos el grupo número 1, conformado por Warnes Zambay, David Arévalo, Javier Alcirba y mi persona, Milton Anguacha. El tema que nos tocó es sobre el modernismo de Antonio Gaudí. Se hablará sobre la biografía, el modernismo de Gaudí, etapa historicista de Gaudí, etapa modernista de Gaudí. Para comenzar la biografía, antes de eso queremos preguntar, ¿qué es modernismo? El modernismo son movimientos artísticos de finales del siglo XIX a principios del XX. Se caracteriza por representar temas relacionados con la naturaleza. La biografía de Antonio Gaudí, máximo representante del modernismo y uno de los pioneros de la vanguardia artística. Nació el 25 de junio de 1852. Su nacimiento se lo disputan en Riudoms o Reus, en la provincia de Tarragona, aunque la mayoría de los biógrafos afirman que nació en Reus. Antonio Gaudí, desde muy pequeño, él tenía dolores de cuerpo, y eso no le permitía ir a la escuela y jugar con niños de su edad. A los 11 años, se entusiasmó por la arquitectura y el dibujo. A los 17 años, viajó a la ciudad de Barcelona para entrar a la escuela de arquitectura. Su actividad profesional lo realizaba en Barcelona. Podríamos decir que en el trabajo llenó su vida por completo. Antonio Gaudí, desde 1917 hasta 1926, el año en que Antonio Gaudí murió atropellado por un vehículo, dedicó sus esfuerzos al gran templo de la Sagrada Familia. Antonio Gaudí, en pocas palabras, todo elementos y estructura del pasado, pero sobre todo dejó rienda suelta a su imaginación para crear un monumento tan lleno de personalidad, que es un símbolo de Barcelona. A continuación, mi compañero Juan Zambay. Ya, gracias compañero. Bueno, el modernismo, en este artista podremos decir que él es el que empieza a dar inicio de este movimiento que empieza en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Es muy destacado, el único, podríamos decir, donde se comienza a dar realce la etapa del modernismo. Siguiente diapositiva, compañero. Como sabemos muy bien, el artista en sus obras se puede caracterizar más por lo que él deja la rutina de lo que se venía haciendo antiguamente, el mantener las líneas rectas en las formaciones de arquitectura, y él comienza a dar más énfasis con la curva, con la línea, el tratar de enfocarse y mezclarse y dar en sus obras una característica de mezclarse con la naturaleza, tratar de resaltar eso. Eso podemos afirmar más como una característica principal del modernismo, que no tiene que tener a veces un sentido común en sus obras. Como más desposito, mis compañeros podrán explicar más detalladamente cada obra. Siguiente diapositiva, compañero. A partir de esta corriente, de esta etapa, en la actualidad se pueden apreciar maravillas de arquitecturas de distintos arquitectos, donde ellos ya con técnicas avanzadas que antiguamente no se contaban, pueden ya mezclar, utilizando la tecnología, hacer distintas obras de arte, podemos decirlo así, que no se pueden, en la antigüedad no se podía decir llegar a tal estado, con distintos materiales y cosas por el estilo. En uno de ellos podemos apreciar, si es que recordamos en los Juegos Olímpicos, se puede apreciar claramente estas obras, y en otros edificios de empresas donde tienen los recursos y los fondos para poder diseñar y poder llevar a la realidad estas arquitecturas. Con todo, podemos decir que él empieza siendo el fundador de esta corriente, y no termina ahí, sino que sigue un proceso más avanzado que podemos apreciar en la actualidad.
Eso sería de mi parte. A continuación, el siguiente compañero. Gracias, compañero Wagner. Eh, en este punto, pues, yo les voy a hablar acerca de la historicista de Gaudí. Eh, en esta etapa de Gaudí es llamada historicística ecléctica y la sitúan entre los años 1876 y 1900, ya que en esta etapa lo nombran arquitecto de la Sagrada Familia, obra que le llevará toda la vida y quedará inconclusa y sin un proyecto bien definido. En esta época conocerá al conde de Güell, quien será prácticamente su mecenas y le encargará trabajos que finalizará en su última etapa. Como a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. En esta, en esta parte vamos a hacerles conocer acerca de la Sagrada Familia, este templo expiatorio, conocido simplemente como la Sagrada Familia. Es una basílica católica que está en Barcelona, España, diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí. Fue iniciada en 1882 y todavía se mantiene en construcción. Es la obra maestra de Gaudí y es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es uno de los monumentos más visitados de España junto al Museo del Prado y de Alhambra de Granada. También es la iglesia más visitada de Europa después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Cuando esta obra esté finalizada, será la iglesia cristiana más alta del mundo. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Aquí vamos a hablar de dos obras de Gaudí. Una de ellas es el Capricho, la Villa de Quijano, popularmente conocida como el Capricho. Este es un edificio modernista situado en la localidad cántabra de Comillas. Este fue un proyecto de Gaudí que fue construido entre 1883 y 1885 bajo la dirección de Cristóbal Cascante, ayudante del arquitecto reusense, también encargado por Indiano Máximo Díaz de Quijano. Esta es una de las pocas obras que Gaudí proyectó fuera de Cataluña. La otra obra, en este caso, el Palacio Episcopal de Astorga. Esta obra pertenece al periodo neogótico de Gaudí. Esta etapa en la que el arquitecto se inspira sobre todo el arte gótico medieval, en el cual asume de forma libre y personal, intentando mejorar sus soluciones estructurales. El neogótico fue en aquella época uno de los estilos historicistas de mayor éxito, sobre todo a raíz de los estudios teóricos de Villet-le-Duc. A continuación, continúa con la exposición mi compañero Edgar Arevalo. Muchas gracias, compañero. A mí me ha tocado hablar sobre Gaudí y el modernismo o la etapa del modernismo de Gaudí, ¿sí? Como podemos, los compañeros referenciaron en la anterior diapositiva, compañero, por favor. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, ¿sí? Estaba dotado de una fuerte intuición y capacidad de creatividad, de investigación, ¿sí? Esto le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a los planos. Después de unos inicios influidos del arte neogótico, así como ciertas tendencias orientales, ¿sí? Él tuvo su influencia del arte oriental de la India, de Persia y Japón, revolución industrial. Él quería resurgir de la cultura catalana a los mediados del siglo XIX en el lenguaje anticlásico heredado del romanticismo. Como ustedes podrán observar en la siguiente diapositiva, estamos hablando sobre lo que Gaudí pudo implementar. Él dice, él buscaba un nuevo lenguaje arquitectónico. Él encuentra su principal inspiración en la naturaleza. Él tenía esa mentalidad parabólica, hiperbólica, hiperboloide, helicoide y el conoide, ¿sí? Entre esas obras de Gaudí podemos destacar la finca Güell,
en 1883 y 1887. Este fue el primer trabajo de gran envergadura de Gaudí realizado por su gran amigo Eusebi Güell, ¿sí? El arquitecto diseñó los jardines de este increíble palacio de verano, la puerta principal del recinto custodiada por una espectacular reja con forma de dragón, ¿sí? Es lo más destacado del proyecto. También tenemos lo que es la Casa Vinces en 1883 y 1888. La fachada de este hermoso edificio destaca de la presencia de elementos decorativos y simbólicos de gran envergadura. Gaudí tomó la naturaleza, como les explicaba, como una inspiración, como él era su fuente de inspiración, la naturaleza. En la siguiente diapositiva, por favor. Gaudí siempre tomó esto como medidas precautelares, inspirarse en la naturaleza, ¿sí? Ahora también él tenía lo que es la investigación, él estudiaba bastante lo que es la arquitectura. Aquí tenemos lo que es el arco catenario, ¿sí? Había estudiado en profundidad la geometría cuando era joven. Fue el primero en utilizar este elemento en la arquitectura común, ¿sí? En lo que es la geometría plana a espacial. Venían muy bien a un tipo de construcción sencilla y de materiales baratos, como por ejemplo el ladrillo. Innovaciones. Permitía concebir sus diseños arquitectónicos de forma tridimensional, o sea que tenían algo futurista en sus visiones, en sus proyectos. En el ambiente de confort e intimidad en el interior de todos sus edificios, Gaudí siempre pretendía que todos sus edificios tengan esa comodidad hogareña, un lugar acogedor, como podemos verlo en el Palacio de Güell, entre 1886 y 1890. La construcción de Paul Güell es considerada como uno de los puntos de origen de Art Nouveau. Es una obra llena de imaginación y plagada de técnicas más innovadoras. El espacio y la luz son dos rasgos más relevadores del palacio, ¿sí? También tenemos lo que es el Parque Güell, como le decíamos, que tenga un ambiente familiar y acogedor. El Parque Güell está junto a la Sagrada Familia que nos explicaba el compañero Javier, ¿sí? El Parque Güell es la creación más representativa del artista. Su intención inicial fue crear un barrio residencial, un barrio familiar, ¿sí? De la burguesía de la ciudad. A pesar de que este plan finalmente no se llevó a cabo, el resultado permanece día de hoy como una auténtica joya de la arquitectura. Sí, y como uno de los últimos de los que pude investigar, la Casa Batlló entre 1904 y 1906. El arte, diseño, funcionalidad y mucha creatividad, estas son las principales señas de la identidad de la Casa Batlló. El propósito del artista era transportar al visitante al interior del vientre de un dragón. En la siguiente diapositiva, con el compañero Wagner, con el compañero Milton, con el compañero Javier y mi persona, se pudo diferenciar en esta diapositiva. Por favor, me ayuda, compañero Milton. Lo que nos deja como ejemplo Gaudí. No hay razón para probar algo nuevo solo porque nadie lo haya intentado antes. Muchas gracias. Magíster Natalie Cáceres, esto es la exposición del grupo número 1 sobre el modernismo de Antonio Gaudí. Muchas gracias.